Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en Gálatas. Capítulo 5. Versos 22 al 23. Amén. Cuando tengamos la cita decimos amén, nos ponemos de pie por respeto a la preciosa y santísima palabra de Dios. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué dice el siguiente verso? Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice el verso 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pueden sentarse. Sabemos, ¿verdad?, que ser cristiano se ve, ¿verdad?, cuando alguien es un verdadero cristiano. Y tiene que ver precisamente con este asunto de que el fruto, ¿verdad?, del Espíritu es precisamente la evidencia de que uno está controlado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y que no es la carne, ¿verdad?, la que nos controla. Y tiene que ver, hermanos, con nuestro carácter. Tiene que ver con nuestra forma de ser. Y aquí el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, nos está presentando una lista de estos frutos que son esenciales para nuestro crecimiento espiritual y para poder reflejar la imagen de Cristo en nuestra manera diaria de vivir. Amén. Y hermanos, aquí podemos descubrir, ¿verdad?, cómo cada fruto nos impacta y nos ayuda a vivir esa vida plena y transformada por el amor divino de Dios. Amén. Dice la Biblia que el árbol malo, ¿qué frutos da? ¿Y qué frutos debemos dar nosotros? Buenos. ¿Por qué? Porque se supone que el Espíritu Santo habita en nosotros. Se supone que ya fuimos lavados con la preciosa sangre de Cristo. Se supone que andamos en novedad de vida, ¿o no es así? Entonces, la Biblia dice, ¿verdad?, que a nosotros, sí, por ser hijos, Dios nos da de sus virtudes. Gozamos de las virtudes de Cristo, y las virtudes de Cristo son estas. Entonces, si yo digo cristiano y ando haciendo todo lo contrario, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo así, adelante de todos? De que no tengo control, que el Espíritu Santo no gobierna mi vida, que estoy en la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Ahí mismo lo dice en Gálatas 5, 17, 16, 17. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dice el verso 19, ahora bien, las obras de la carne, dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no
¿Con cuáles se identifican ahí ustedes? A ver. Celos, iras, enemistades, pleitos. pleitos. Todavía hay unos que también le entran todavía, ¿verdad? Se supone que nosotros ya no debemos andar en eso. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, ¿qué son, hermanos? Es una lista, ¿verdad?, de virtudes o características que se manifiestan en la vida de aquellos que tienen una relación, comunión, coinonía con Dios. Entonces, si ando de peleonero, si ando de borrachín todavía, ¿verdad?, si ando haciendo cosas inmorales y todo eso, ¿de qué es lo que estoy hablando, diciendo con mi vida? De que Dios no está conmigo y yo busco a Dios, ¿o no? Entonces, los que tienen esa relación con Dios y que han recibido el Espíritu Santo en sus corazones, entonces estos frutos comienzan a manifestarse, comienzan a manifestar. Y aquí en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, aquí se nos dice, ¿verdad?, que el fruto del Espíritu dice que es, en primer lugar, ¿cuál aparece? Amor. Y todo va a acabar, dice, y el amor no va a acabar. Y luego, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas, ¿cuántos frutos está enumerando Pablo aquí? Son 9 frutos, ¿verdad?, los que está enumerando. ¿Amén? Y estos frutos, hermanos, son el resultado de tener una vida guiada y llena del Espíritu Santo, ¿o no? Y cada uno de estos frutos es esencial, hermanos. Es esencial en la vida cristiana y que está reflejando el carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Por eso dice el Señor: aprendan de mí, sean como yo, que soy manso y que soy humilde. Entonces, para poder entender mejor estos frutos, hermanos, debemos recordar que el Espíritu Santo es quien mora en nosotros y que nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios. ¿Amén? Entonces, cuando decidimos seguir a Cristo, el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestro interior y nos va transformando gradualmente para que podamos reflejar el amor de Dios y la santidad, hermanos, en nuestras acciones y actitudes. Los frutos del Espíritu no son algo que podamos producir nosotros por nuestra capacidad o por nuestra fuerza. No podemos. Eso viene ¿de quién? De Dios. Entonces, si tú tienes los frutos, quiere decir que Dios está contigo, que tú tienes comunión con Él, ¿o no? Pero si tú no tienes los frutos, ¿qué puedo decir? Que no hay comunión con Dios. Entonces necesitamos buscar esa comunión con Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque lo que Dios nos va a dar, estos frutos provienen de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Vamos a detallar cada uno de ellos para que ustedes puedan conceptualizarlos. Amén. El primero que aparece, ¿cuál es? El amor. Y hermanos, si el amor es el cimiento, todo lo que hacemos en Cristo, ¿por qué debe de ser? Por amor. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios con todo nuestro ser, ¿verdad?
nuestra fuerza. ¿Qué implica eso de amar a Dios con toda nuestra fe? ¿Eh? Que Dios sea tu prioridad, ¿qué implica? Hermanos, es el cimiento de lo que somos como cristianos, el amor. Y es el distintivo principal de un seguidor de Jesús. Como lo dice allá en 1 Corintios 13:13. Dice, ahora pues, dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿O no? El amor, hermanos, que el Espíritu Santo produce en nosotros, no es un amor egoísta, no es un amor superficial. Es un amor desinteresado. Nosotros muchas veces, ¿verdad? Que dice, si me amas, te amo. Si no me amas, no te amo. ¿O no? Si me ayudas, te ayudo. Si no me ayudas, no te ayudo. Y a veces somos así. Y el Señor, hermanos, a pesar de que somos malos, de que, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos ayuda. ¿Qué le das tú a Dios? Y Él sigue renovando sus misericordias cada mañana. Hace salir el sol, dice, sobre los justos y los injustos, ¿verdad? Ese es el amor, hermanos. Es el amor ágape. Es un amor que se preocupa genuinamente por el bienestar de los demás. ¿No? Es un amor que está dispuesto a sacrificar para ayudar. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene con este amor, hermanos, ¿qué va a pasar? Las relaciones interpersonales, ¿verdad? Con la gente que te rodea, se va a transformar. ¿O no? Somos capaces de perdonar, vamos a ser capaces de mostrar compasión y vamos a hacer esa luz que habla la Biblia en medio de la oscuridad. Porque ya está el amor de Dios en ti. Imagínense, hermanos, el amor de Cristo en ti. ¿Cómo ama a Cristo? Dice que no estimó el ser igual a Dios, dio la vida por nosotros. Y sigue, Él murió, resucitó, subió al cielo, sigue intercediendo por ti. Cada vez que tú clamas, dice que todo el que invoca el nombre de Jesús, ¿qué dice? Será salvo. Está ahí siempre el Señor dispuesto, porque nos ama. ¿O no? El segundo fruto, ¿cuál es? El gozo. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Amén. Sí, estoy bien gozoso. Hasta se les fue aquí lo enojado, ¿va? ¿Cómo se llama? ¿O no? Como aquel que decía, ven acá para que te goces con nosotros. Hermanos, la vida cristiana no está exenta de dificultades y desafíos. Pero el gozo del Espíritu Santo es una fuerza que nos sostiene en medio de las pruebas. ¿O no? Filipenses 4:4 dice, regocijaos, dice, en el Señor siempre. ¿Y qué dice? Otra vez os digo, regocijaos. Quiere decir que siempre tienes que estar gozoso, a pesar de que si no comiste, de todos modos, ¿verdad? Si, no sé, si hace calor, así tienes que estar, tener el gozo del Señor, ¿o no? Ese gozo que proviene del Espíritu no depende de las circunstancias externas, sino que es una alegría interna y duradera que vamos a encontrar con nuestra relación con Dios. Este gozo nos da la capacidad, hermanos, de enfrentar toda adversidad. La vamos a enfrentar con esperanza, vamos a enfrentar con confianza en Dios, de que Dios está con nosotros y de que tiene un propósito, ¿verdad?, para cada situación. Amén.
Cuando experimentamos el gozo del Espíritu, tu perspectiva cambia, ¿o no? Podemos contagiar esa alegría ¿a quién? A las personas que nos rodean. Y podemos ser un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Amén. Ahí, el tercer fruto, ¿cuál es? La paz. ¿Qué significa paz? Tranquilidad. Decía ahí ausencia de problemas, ¿verdad? Ausencia de conflictos es lo que así se conceptualiza la paz. Pero la paz que nosotros conocemos no es la paz que da Dios. La paz que da Dios es mucho más grande, ¿verdad? Es algo verdaderamente grande y no es simplemente la ausencia de conflictos, sino estamos hablando de una tranquilidad profunda que proviene de una relación armoniosa con Dios. Como menciona ya Filipenses 4:7, dice, aquí lo dice, ¿verdad? Y la paz de Dios, que dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Adiós estrés. Ya no hay estrés con la paz de Cristo, ¿no? ¿O no? Y hay unos que andan, pero hasta los pelos se jalan de la cabeza, ¿no? Les falta paz, ¿no? Se comen las uñas con llovizna. ¿O no? Hermanos, esta paz nos fortalece en medio de la ansiedad, en medio de las preocupaciones, recordándonos que ¿quién está en control, hermanos? Dios. Dios está en control y que podemos confiar en Él, ¿o no? Además, este fruto, hermano, nos capacita para ser pacificadores. Si tú tienes paz, eres un pacificador. Mientras, hermanos, Salomón, viene el vocablo es shalom, y Salomón significa pacificador, y mientras Salomón estuvo como rey, hubo paz en Israel, no hubo guerras con las naciones. Entonces se supone que si tú tienes paz, debes de ser un pacificador, ¿o no? Entonces, si somos pacificadores, ¿cómo van a estar nuestras relaciones con los demás? Bien, ¿verdad? Porque somos pacificadores, tenemos la paz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar la reconciliación, el perdón, en lugar de alimentar el conflicto. Una persona que alimenta el conflicto, ¿cómo se le puede llamar? Peleonero. Sí, entonces nosotros no somos de eso. Se supone que está el Espíritu Santo en nosotros. Ya debemos de controlar eso, ¿verdad? Entonces, cuando permitimos que el Espíritu Santo llene nuestro corazón con su paz, podemos enfrentar, hermanos, todos esos desafíos de la vida con serenidad y confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en todo momento cuando nosotros buscamos esa relación armoniosa con Él. ¿Qué es lo que hace Dios? Te da. Y es que cuando vamos a Dios, como dice esa película, ¿verdad?, de Cuarto de Guerra, tenemos que ir en lo secreto, tenemos que no quieres que te vean llorar, ahí llora, ¿verdad?, y babeate si quieres ahí en el cuarto. Dile al Señor, ¿verdad?, que necesitas de Él. Busca esa relación personal con Dios. No sé, tírate al suelo, no sé cómo ores, pero alcanza la benevolencia de Dios.
A veces nuestras oraciones son superficiales. Oramos de manera repetitiva y a veces oramos nomás para pedir, pero nunca oras tú para adorar a Dios verdaderamente como lo que es Él. A veces no necesitas pedir, Dios sabe ya lo que tú necesitas. Por eso dice, deleítate en el Señor, que dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. No necesitas a veces pedirle nada al Señor. Adóralo. El Señor ya sabe. Dice que Él se va a encargar de la añadidura. ¿O no? ¿Cuál es el cuarto fruto? La paciencia, ¿verdad? ¿Cómo andamos de paciencia? ¿Cuántos son aquí gasolinas? ¿O hay nitroglicerina también aquí, va? Dinamita. ¿Qué más? A veces la vida, hermanos, no dice la Biblia que vamos a ser pasados por pruebas. Yo una vez le dije al Señor, Señor, dame paciencia. Ay, Dios mío, ni le hubiera yo dicho eso. Dice, la paciencia se logra por medio de los problemas. Cuando tú le pides paciencia, el Señor te va a mandar problemas. Porque la manera en que tú puedes tener paciencia es cuando tú sobrepasas. Llega un momento en que ya no te afecta, ¿verdad? Entonces ya tienes paciencia. ¿No? Y cuando tienes problemas, quiere decir que Dios te está permitiendo que te hace falta paciencia. ¿No? A veces la vida nos pone a pruebas, hermanos, con situaciones que parecen no tener fin. Y es fácil perder la calma. Pero la paciencia que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros nos ayuda a mantener la compostura y a esperar, hermanos, con paciencia en las promesas de Dios. Como dice Santiago 1:4, ¿qué dice? Mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces la paciencia nos enseña a confiar en el tiempo, en Dios, a no precipitarnos en nuestras decisiones. Cuando cultivamos este fruto, también somos más comprensivos y misericordiosos con los demás, reconociendo, ¿verdad?, que estamos todos en un proceso de crecimiento, y la paciencia es una virtud que nos permite perseverar en nuestra fe y en el servicio a Dios, ¿no? Incluso cuando enfrentamos desafíos y obstáculos en el camino. Hay gente que en el servicio a Dios, si algo no le parece, ¿qué pasa? Con cualquier situación, se va. Porque no tiene paciencia, porque no tiene amor, porque no tiene paz. ¿No? Porque no tiene a Dios. Ahí se ve quién es de Dios y quién no es de Dios, a través de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál sigue? Benignidad. Qué hermosa cualidad. Esta cualidad refleja la naturaleza de Dios, porque Dios es benigno. Amén. Es lleno de compasión. Hermanos, la benignidad implica una disposición amable, implica una disposición generosa hacia los demás. Y a través de la benignidad mostramos actos de compasión, actos de amor sin esperar nada a cambio. La persona benigna no espera nada a cambio, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Eh? Nos recuerda ya Efesios 4:32, que dice:
Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando permitimos que el Espíritu Santo desarrolle esta virtud en nosotros, nosotros podemos ser una fuente de bendición para otras personas. ¿Amén? Para todos los que te rodean, tú vas a ser una fuente de bendición. Vas a ofrecer una mano amiga, una palabra de aliento, gestos de amor en momentos de necesidad. La benignidad es una poderosa herramienta, hermanos, para mostrar el amor de Dios a todo el mundo, ¿verdad? Y poder ser un testimonio vivo de la obra transformadora del Espíritu Santo en tu vida. ¿Amén? ¿Cuál sigue? Bondad. El número 6. A veces se confunde lo que es benignidad con bondad, pero no es lo mismo. Sí, hay una distinción importante. La bondad es la habilidad para hacer el bien. Y sí que tú ya eres así, que tienes ese don. Tu naturaleza es así, ser bueno. Es como había un misionero, ¿verdad? Que atravesó el río, ¿verdad? Venía con otras personas y atravesaron el río. Y en eso se encontró un alacrán que estaba ahogándose ahí en el lago. Y lo saca y el alacrán lo pica. Y él sintió el dolor y vuelve a caer el alacrán en el lago. Y lo vuelve a sacar. Y lo vuelve a picar. Y ya lo puso en el suelo. Y le dice el otro, ¿por qué lo sacaste? Dice, si es malo, si te picó. Dice, porque su naturaleza es esa. Picar. Y la mía es ayudar. Esa es la bondad. Tu naturaleza es de hacer lo bueno hacia los demás. Cristo. ¿No? Entonces, ese don, ¿verdad? Esa habilidad de hacer el bien y de ayudar a los demás de manera activa, buscando oportunidades para ser de bendición a otros. ¿Amén? Para ser útil en la vida de otros. Cristo mismo lo expresó, hermanos, allá en Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces la bondad es una expresión tangible del amor de Dios hacia la humanidad. Cuando vivimos con bondad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a impactar positivamente en todo el entorno, ¿verdad? Vas a elevar al espíritu de aquellos que te rodean y vas a demostrar esa naturaleza generosa de nuestro Señor Jesucristo en ti. ¿Amén? Entonces permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, moldeando nuestros corazones para ser instrumentos de bondad y gracia en un mundo tan lleno de maldad que tanto nos necesita. ¿Amén? La número 7. Fe. ¿Qué es la fe? Vamos a decir lo que dice Hebreo, ¿verdad? Hermanos, la fe es la confianza y la creencia firme en Dios. Dice que quien se acerca a Dios tiene que creer que existe y que es galardonador de los que lo buscan, ¿verdad? Lo que dice Hebreos. ¿Amén? Entonces, debemos creer, ¿verdad? Es tener esa plena seguridad y confianza, esa creencia firme en Dios, ¿verdad? Y en su plan para nuestras vidas.
Como dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Dice, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando el Espíritu Santo cultiva la fe en nuestro ser, entonces somos capaces de confiar plenamente en Dios. ¿Quieres crecer en fe? El Espíritu Santo te puede ayudar. ¿Cuántos quieren tener fe poderosa? Amén. Podemos tener fe incluso cuando enfrentamos situaciones inciertas o difíciles. Amén. ¿Cuántos tienen situaciones difíciles ahorita? Esta virtud te puede ayudar. Confía. Amén. Entonces la fe nos impulsa a orar con expectativa. La fe nos impulsa a creer en las promesas divinas y nos impulsa a perseverar en nuestra relación con el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que Dios es bueno, porque sabemos que Dios es siempre fiel. Y dice que si nosotros somos malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿qué no hará por nosotros el Señor? Que dice, clama al justo y está atento. Que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué significa clamar, hermanos? ¿Qué significa clamar? ¿Qué más? No solamente rogar. Amén. ¿Qué más? Con angustia, con lloro. Clamar es eso. Ahora, por otra palabra, reclamar. ¿Qué haces cuando reclamas? Nada más que con Dios es diferente. ¿O no? Entonces, la fe nos capacita para vivir valientemente para Dios. Tenemos que salir de esa zona de confort. Tenemos que seguir, ¿verdad?, la guía del Espíritu Santo sin vacilar, y la fe te va a conectar con el poder sobrenatural de Dios. ¿O no? ¿Qué hizo esa mujer cuando tocó el manto de Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Alguien me tocó, dice, porque ha salido poder de mí. ¿Qué hizo esa mujer? Con la fe. Le quitó poder a Dios. Está la gracia ahí, hermanos. Está, lo de Dios está disponible, pero tienes que alcanzarlo, tienes que traerlo de lo que no se ve a lo que se ve. Pero muchas veces tú no crees en lo que no se ve. Tú crees nada más en lo que ves. Y la fe te lleva a creer en el invisible, a lo que no estás viendo, ¿verdad? Dice, lo que no se ve, ¿qué dice? Lo que se espera, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa fe, podemos experimentar milagros en nuestras vidas y también en las vidas de aquellos que nos rodean. Amén. ¿Cuál sigue? Mansedumbre. Qué hermosa virtud. Sí. Muchos, cuando recién nos convertimos al cristianismo, había uno por ahí que era medio peleonero, todavía no tenía nada del fruto del Espíritu Santo. Y a veces lo ofendían y decían, yo soy manso, no menso, dice. Y ya estaba echando pleito. Hace falta conocimiento, ¿verdad? Y hermanos, la mansedumbre no debe de confundirse con debilidad o falta de firmeza. Por el contrario,
La mansedumbre es una actitud humilde y suave que demuestra control sobre nuestras emociones y sobre nuestras acciones. ¿Sí? Como lo describe allá Jesús en Mateo 11:29, ¿qué dice? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. ¿Sí dice así? Entonces la mansedumbre implica someternos a la voluntad de Dios y confiar en que Él tiene el control sobre todas las situaciones. Cuando el Espíritu Santo produce mansedumbre en nosotros, somos capaces de responder con calma, ¿no? Como el Chompiras que le decían, eres un tonto, que sé que eres un tonto, sí. No te afecta. Esa es la mansedumbre, que seas tranquilo, a pesar de que tu carácter no, ni sube ni baja. Es la mansedumbre cuando estás estable, que no te altera, ¿no? Entonces, hermanos, podemos responder con calma y con gracia ante todo desafío y provocación. Y la mansedumbre te evita reacciones impulsivas y destructivas. La mansedumbre también nos permite ser pacientes y comprensivos con los demás, reconociendo que todos somos seres humanos, que somos vulnerables y que tenemos necesidad de la gracia y del amor de Dios. Por eso dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino con principados y potestades. A veces tenemos que ver también ese lado, ¿verdad? ¿Quién está motivando a las personas a meternos en conflicto? Esa es la palabra, lo dice. Y por último, ¿cuál es? Dominio propio, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Amén? ¿Qué dice ahí su Biblia, hermano? Templanza. Yo tengo aquí, en la versión de las Américas, tengo dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la capacidad de controlar nuestros impulsos y deseos, viviendo una vida equilibrada y autocontrolada. Si tú tienes dominio propio, ¿vas a caer en tentación? No. Porque tienes control, ¿verdad?, sobre tus acciones. Ese es el dominio propio. Y se ve en muchos aspectos de nuestra vida. Dice Proverbios 25:28, nos dice, ¿qué dice? Proverbios 25:28, ¿qué nos advierte? Dice, como ciudad derribada y sin muros, está el hombre que no puede frenar su espíritu. El dominio propio es esencial en nuestra vida espiritual, porque nos permite resistir la tentación y nos permite vivir en obediencia a los principios bíblicos. Cuando permitimos que el Espíritu Santo desarrolle el dominio propio en nosotros, entonces aprendemos a tomar decisiones sabias, a evitar acciones que puedan dañarnos, afectar a otros negativamente. Además, el dominio propio nos ayuda a utilizar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía de manera sabia, buscando glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y el Espíritu Santo nos fortalece para superar las debilidades y a vivir una vida en santidad y consagración a Dios. Hay alguien ahí en la puerta. En resumen, hermanos, los frutos del Espíritu Santo son un regalo de Dios.
un regalo que transforma nuestro carácter, nuestras acciones, un regalo que permite que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, y es un regalo que nos ayuda a reflejar la imagen de Cristo y a ser testimonio poderoso del amor y de la gracia de Dios por todo el mundo. Es un proceso continuo en el que debemos cooperar con el Espíritu, cultivar, hermanos, estos frutos en nuestras vidas a través del estudio de la palabra, la oración, la adoración y la obediencia. ¿Amén? ¿Cuántos quieren tener esos 9 dones o frutos del Espíritu Santo? ¿Amén? ¿O cuántos quieren tener las obras de la carne todavía? Dice la Biblia, ¿verdad? Quítese de nosotros todo enojo, toda ira, toda maledicencia. Antes sean benignos, amables los unos con los otros. Sí, tenemos que reflejar el carácter de Cristo. ¿Cuesta? Sí. Pero dice que si nos sometemos a Dios, ¿qué dice? Sométete a Dios, resiste al diablo y Él va a huir de nosotros. Amén. Entonces, los frutos del Espíritu Santo es la evidencia de que tenemos esa relación, una relación con Dios, de que tenemos armonía con Dios. ¿Sí? Es el carácter de Dios, el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, sí, cuando la gente te vea, va a decir, ahí va, él es cristiano, él es verdaderamente hijo de Dios. ¿O no? Porque la gente no te está. A veces hasta te hacen enojar para ver cómo actúas, ¿sí o no? ¿No? Entonces, la manera en que tú reaccionas a toda situación depende de tu relación con Dios. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Yo siento que ese debe de ser nuestro deseo. Desde el momento en que le dijimos al Señor, quiero que seas mi Salvador, quiero recibirte en mi corazón, ¿verdad? Te pongo mi vida en tus manos. No, a veces lo dijimos de palabra. Señor, pongo mi vida en tus manos y andas haciendo lo que se te pega la gana. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquel que dice, yo lo conozco y no guarda mis mandamientos, él también es un mentiroso. Entonces, hermanos, cuando Cristo venga, ¿qué es lo que espera de nosotros? Que seamos como Él. Por eso dice, el que sea santo, santifíquese. El que sea inmundo, pues de una vez. Con lo que encuentres. ¿No? Tenemos que agradar a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Aleluya, hay que orar por el niño. ¿No? Gloria a Dios. Alaben a Cristo, hermanos. Gloria a Dios, amén. Bendito sea el Señor. Padre eterno, Dios maravilloso. La Biblia dice, Señor, del conflicto entre la carne y el espíritu. Y dice que si somos guiados por el espíritu, tenemos que andar en el espíritu. Porque el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Y la Biblia dice que los que hacen las obras de la carne, hermanos, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Pablo indica que el creyente debe estar lleno y controlado por el Espíritu de Dios. Porque aquel que pone su fe en Cristo ha sometido su carne a Cristo. No se somete esta persona a los deseos de su carne.
porque somos controlados, somos guiados por el Espíritu de Dios. Dios, sabemos que hay todavía cosas ahí, Señor, en nosotros. Todavía andamos por ahí en situaciones que están fuera, Señor, de lo que tú dispones para tus hijos, Señor. Sabemos, reconocemos que somos fallos, pero también reconocemos que necesitamos crecer, madurar espiritualmente. Y cuando nosotros lo queremos, lo hacemos cada día, yo sé que va a ocurrir, Señor, porque comenzamos a distanciarnos de las cosas que te desagradan. Comenzamos a poner pie por medio de aquello que nos afecta espiritualmente. Cuando comenzamos a caminar, Señor, en tu palabra, a obedecer tu palabra, cuando comenzamos, bendito Dios, esa búsqueda, Señor, es de tu rostro, de tu bendición. Cuando buscamos esa coinonía, esa armonía, Señor. Cuando vamos a ti, Señor, y te decimos, Padre, lo que nos atañe y todo aquello que nos está afectando, Señor, tú comienzas a actuar en nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu. Somos polvo, somos humanos, Padre, y flaqueamos, y solamente con tu ayuda podemos lograr. Padre, yo te ruego, Dios, que nos ayudes a ser como Cristo, Señor. Padre, gracias, Dios, por tu palabra. Padre, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, que tú pongas, Señor, ese anhelo, Señor, ese deseo, Padre, de ser agradables a ti, que pongas ese anhelo, Señor, por la búsqueda constante, Señor, de tu presencia. Padre, que nuestras oraciones, Padre, puedan, Señor, atravesar los problemas, Señor, alcanzar, bendito Dios, a través de la fe, resultados, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a poder, Señor, someter nuestras vidas a ti. Padre, pongo en tus manos la vida de David, Señor, Padre. Yo te ruego, Dios, que ministres en la vida de David, Padre. En el nombre de Jesús, quita, Señor, todo problema, Señor, toda infección, toda dolencia, todo aquello que afecte, Señor, el cuerpo de David, bendito Padre Celestial. Padre, yo te ruego, Padre Celestial, que él pueda ser libre, Señor, que pueda estar bien, Señor, fortalecido, Señor, por tu poder y por tu gracia, Padre. Bendice, Señor, a David, Señor, bendice a mis hermanos, Señor, a Mari, a Abraham, Señor, a Johan. Te ruego, Dios, por mi nieto, Señor, allá, ministra, Señor, lleva palabras, Señor, hasta allá, hasta Hidalgo, Señor, y ministra en la vida de mi nieto. En esa garganta, Señor, en esa dentadura, ese malestar, Señor, que ha tenido, bendito Dios. Padre, yo sé que físicamente no puedes estar allá, Señor, en este momento, pero en el Espíritu, Señor, Padre, yo sé que sí se puede, Señor, porque tú, bendito Dios, tienes poder, Señor, y autoridad, y eres omnipresente, Padre, y eres omnipotente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ministra, Señor, en la vida de mi nieto. Trae a mi esposa con bien, Señor. Yo pongo mi familia en tus manos, pongo cada familia, Señor, de tus hijos, Señor, en tus manos, sus vidas, Padre. Todo, bendito Dios, yo lo pongo en tus preciosas manos. Padre, yo te ruego, Dios, que nos ayudes, que nos levantes, que ministres, Señor, en nuestras vidas, y que nos ayudes, Padre, a vivir esa vida plena, Señor, en Cristo Jesús. Esos frutos, Padre, los necesitamos, porque sabemos, Padre, que vamos a estar bien. Gracias, Padre, por esta palabra. Bendice al que va lejos como aquel que va cerca. Que tu paz, tu amor y tu preciosa comunión sea con todos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.